Lo importante no es tanto quién conduce, sino quién está por detrás, acompañando, y por delante, conduciendo, que es Dios mismo. Termina el Éxodo y nos encontramos entonces con la conquista de esa tierra prometida, la entrada primero y luego las batallas, ese tiempo largo, extenso. Litúrgicamente en la palabra lo pasamos de largo, pero uno imagina que ese pueblo después de 40 años llegó y entró como quien cruza la meta, y aquí está la tierra que emana leche y miel, y nada más lejos de esa situación. Fueron luchas encarnizadas, batallas campales, hubo que conquistar pueblo a pueblo, región por región. Era una tierra prometida, pero había que conquistarla. Hoy nos encontramos ya en el centro de esa tierra prometida, en el centro de Palestina concretamente, en el mismísimo lugar donde tantísimos años atrás Abraham había levantado un altar. Allí se está realizando esta así llamada Asamblea de Siquén. Es una reunión de todo el pueblo donde Josué, en el nombre de Dios, habla, se dirige al pueblo. Es un momento el más importante del libro de Josué y uno de los más importantes en la historia del pueblo de Israel. Porque en esta situación y en este lugar, el pueblo va a renovar con Dios aquella alianza que la generación anterior había hecho y había roto, había olvidado en el monte Sinaí. Es como un empezar de nuevo con un compromiso de ambas partes. Y lo que acabamos de escuchar es algo muy importante que forma parte de nuestra vida de fe, que es la memoria histórica, que además es una memoria agradecida. Josué, tomando la palabra de Dios, se dirige al pueblo y les dice: recordemos a Farán, el padre de Abraham, y empieza así la historia pasando por los distintos personajes que fueron acompañando, conduciendo la alianza en el Sinaí, la peregrinación a través del desierto, hasta el momento presente, como queriendo decir, a ver con qué ojos y con qué corazón reconocemos a Dios, porque muchas veces podemos tener una imagen ciertamente cómodamente olvidadiza o distorsionada. Dios nos eligió, Dios nos acompañó, nos condujo, nos guió, nos bendijo, nos alimentó, nos dio y nos mostró un camino, las tablas de la ley, compartió camino seguro, estuvo con nosotros en cada momento de esta peregrinación, no nos va a abandonar. Nosotros recogemos una memoria mucho más extensa y en el centro ubicamos a Jesucristo el Señor. Él es la certeza, el compromiso realizado de esta compañía, asistencia de Dios junto a nosotros, el Emanuel. Y además tenemos estos 2000 años de historia, donde vemos que aún a pesar de la pobreza, de la miseria presente en el mundo, en la sociedad, en la iglesia, Dios nos sigue acompañando. Quizás una de las tristezas más grandes cuando las cosas, los tiempos se vuelven tormentosos, es la soledad, la confusión, es esa interpretación malsana. Por eso tenemos que volver a hacer pie. El Señor está con nosotros, camina a nuestro lado. ¿Qué otra cosa si no celebramos en cada Eucaristía? Memoria agradecida. Nuestra fe es eso. Nuestra fe cristiana es histórica. No es la memoria de preceptos y valores únicamente. Es la memoria agradecida. Dios actuó en la historia y en mi historia. Y está a mi lado y se interesa por mí y me rescata y me cuida y me muestra el camino. Esto es lo que Jesús hace en el Evangelio. Nos señala el plan original de Dios en nada menos que una de las dimensiones más importantes, que es la del amor. Cuando estos fariseos, queriendo tenderle una trampa a Jesús, se acercan,
a elaborar esta pregunta, no le están preguntando por la licitud del divorcio. Supuesto que en la época de Jesús el divorcio ya existía. Le estaban queriendo preguntar en cuál de las dos escuelas judías de ese momento hay que apoyarse. En la interpretación más amplia de una escuela de un tal maestro Gilel, que decía el hombre, no la mujer, el hombre puede pedir el divorcio por cualquier razón, o en la interpretación de aquella escuela otra más restrictiva del rabino Shammai, que decía no, solamente el hombre puede pedir el divorcio en casos muy estrictos, como por ejemplo la infidelidad. Jesús, como en otras tantas ocasiones en el Evangelio, no va a quedar encerrado en la casuística o en la pregunta que le hacen. Aprovecha la situación para, como maestro que es, poner la enseñanza. No hay posibilidad de divorcio. El plan original de Dios es el amor entre el hombre y la mujer, con la bendición de Dios, siendo una sola carne, hasta que la muerte los separe, y mientras tanto, que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Jesús cita textualmente palabras del Génesis. A partir de ahí, estará en nosotros, por supuesto, el recorrer este camino difícil que es vivir el amor. Es un desafío, pero el amor se entrega y muere crucificado. Esas son las huellas de Cristo. Por difícil que sea, hacia eso debemos aspirar. Por eso la indisolubilidad del matrimonio tiene distintos fundamentos que podemos encontrar a lo largo de la historia, pero la raíz primera es la voluntad del mismo Dios, creador del hombre, de la mujer y de la posibilidad de amarse. Por eso también la importancia de vivir para tantos matrimonios cristianamente, por eso la importancia de vivir la fe, por eso la importancia de cada uno de nosotros como hermanos de acompañar tantas situaciones dolorosas, tantas separaciones. Por eso también la importancia de dar amor sin juzgar ni condenar. Hoy celebramos la memoria de San Alberto Hurtado, este gran santo chileno. Nace en 1901, muere 51 años después, bastante joven. Se va a recibir de abogado, va a entrar en la orden de los jesuitas, allí va a ser ordenado sacerdote, con una fuerte impronta de preocupación por la gente más pobre, por la doctrina social de la Iglesia, cómo aplicarla, cómo llevarla adelante en medio de la realidad que les tocaba vivir. Estudió pedagogía, se doctoró en Bélgica y en Alemania, regresa a Chile y allí funda el Hogar de Cristo, una institución, la más importante institución de caridad aún hoy en Chile. De hecho, hoy en Chile, a raíz del santo Alberto Hurtado, es el Día de la Solidaridad. Como quiera que sea, este hombre sufrió lo indecible por ser fiel a lo que creía, y creía que había que llevar la atención, el amor de Dios, a que se hiciera caridad, gesto. Él comprendía que todo lo que Dios nos da en la vida es para ser, sí, multiplicado, que crezca, pero compartiéndolo. Por eso una de las frases en el corazón de este santo grande era dar, siempre dar, como lo hará la Madre Teresa de Calcuta unos cuantos años más tarde. Dar y dar con alegría. Por eso él decía que la clave también para un cristiano, el solo hecho de poder brindarse, ofrecerse, renunciar por el bien del otro, era motivo de alegría. Por eso él se repetía tantísimas veces al día cuando las situaciones arrecian, se ponen difíciles, decía él: Alberto, contento, Señor, contento, porque puedo dar, no importa cómo sea recibido, no importa cuánto dé, es el hecho de poder dar, y si voy a dar, lo tengo que hacer con alegría. Otra clave de este gran santo, él se preguntaba muchas veces al día, como buen jesuita, ¿qué haría Cristo ahora en mi lugar? Y esa era como la frase que lo ponía en ubicación, en referencia a lo que tenía que hacer. Él se daba cuenta que muchas veces el corazón no desea hacer otra cosa que el propio capricho, que a veces las intenciones que lo motivan
no son del todo ordenadas. ¿Qué haría Jesús? Silencio. ¿Qué haría Jesús? Se pondría al lado, miraría con amor. ¿Qué haría Jesús? Se pondría en oración. Linda pregunta para que, como hacía San Ignacio de otro modo, él se preguntaba, Ignacio de Loyola, Ignacio, ¿a dónde vas y a qué? Como para habitar bien el tiempo presente. Vamos a pedir a San Alberto Hurtado que nos regale ese amor sensible, delicado, puro, por aquellos que menos tienen y más necesitan.